Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Bien, chicos, buenos días. Hoy vamos a iniciar el estudio de la segunda unidad de nuestro curso. Esta segunda unidad se llama Textos, como ya lo saben. Los últimos temas de la primera unidad fueron los tipos de oración. Hoy vamos a empezar con el enunciado. En la sesión de hoy vamos a ver el enunciado, que es un tema que ya conocen, porque ya lo abordamos en la primera. Y vamos a trabajar con el tema del párrafo. Esto sí es lo nuevo para ustedes el día de hoy. Abordaremos las funciones del párrafo y obviamente la estructura que cada párrafo debe tener para que un texto pueda producirse en forma correcta y que pueda tener la coherencia que requiere. ¿Sale? Entonces vamos a recordar qué es el párrafo. ¿Quién recuerda, qué es el enunciado? En primer término, vamos a recordar el enunciado. ¿Qué es el enunciado? Quien quiera. ¿Para qué empleamos nosotros un enunciado? De primera de primaria. Mi mamá me mima. Ajá. ¿Para qué utilizamos un enunciado? Para comunicarnos. Para comunicarnos, claro está. Por lo tanto, aquí tenemos una definición de Ramírez Valenzuela. ¿Alguien quiere hacer favor de leerla? Es la unidad mínima de comunicación con sentido completo. Es totalmente independiente y termina en punto. El ejemplo que tenemos es Madrid, es la capital de España. Ok. Es una unidad mínima de comunicación. Esto es, yo no puedo comunicarme con alguien más si no tengo un enunciado debidamente estructurado. Y que ese enunciado esté comunicando una idea completa, que tenga un sentido y que además sea totalmente independiente de otra. Aquí el ejemplo es claro. Madrid es la capital de España. Es una afirmación completa, tiene sentido, comunica una idea completa, precisa. Y obviamente si yo a este primer enunciado le agrego algunos otros que lo complementen, desde luego puedo construir un párrafo. Exactamente. Ajá. Entonces recordamos que es el enunciado para precisamente poder abordar el párrafo. Si nosotros estamos viendo que el enunciado es la unidad mínima de expresión sintácticamente correcta, con sentido, que comunica una idea completa y concreta, obviamente si yo quisiera complementar esa idea con otros elementos, tendría que construir un párrafo. Por lo tanto, ¿cómo puedo definir al párrafo? Aquí vamos a tener dos definiciones. Quien quiera leerlo, por favor, la primera, adelante. Es un conjunto de oraciones o enunciados convenientemente enlazados entre sí, que expresan clara y cabalmente un mismo asunto y cuyas características ortográficas son letra mayúscula al principio del primer renglón y punto y aparte al final al terminar el fragmento de escritura. Ok. Entonces entendemos que el párrafo va a ser un conjunto de oraciones. Ahora bien, ese conjunto de oraciones debe estar enlazado, precisamente para que tenga una coherencia y comunique una idea fortalecida con otras ideas. En la otra definición, por favor, ¿sí? Dice, un conjunto de frases relacionadas que desarrollan un único tema. Es una unidad intermedia superior a la oración e inferior al apartado texto, con valor gráfico y significativo. ¿Qué condición observan ahí? Yo puedo crear una oración, otra y otra y otra, para constituir un párrafo. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, aquí me está expresando una condición. ¿Cuál es? Que desarrollen un único tema. Exactamente, que desarrollen un único tema. Yo no puedo estar hablando de España, por ejemplo, y que Madrid es su capital, y agregar elementos como, no sé, la península de Sudamérica, por ejemplo, o algún otro elemento que no tiene que ver con el contexto de la idea principal. ¿Sí me explicó? Sí. Ok. Dice que debe tener una unidad intermedia, es decir, que todas las oraciones o todos los enunciados que conforman el párrafo deben referirse a una misma temática. Por eso habla de unidad. Ok, última característica. ¿Quién quiera? Tiene unidad significativa porque se trata exclusivamente un tema o algún aspecto particular
En relación al resto del texto. Exacto. ¿A qué se refiere? ¿Cuál sería el resto del texto? ¿El complemento? Ajá. ¿Cuántos párrafos puede tener un texto? Infinidad. Muchos. Puede ser que tenga uno, puede ser que tenga dos, puede ser que tenga tres, pero puede ser un texto de 50 cuartillas y obviamente estos párrafos tienen un tema en particular. Sin embargo, ese tema en particular de un párrafo debe guardar coherencia con el siguiente párrafo, con el siguiente párrafo y con el contenido completo. Ustedes han hecho o han leído un texto y obviamente hasta una carta de amor, por ejemplo, tiene relación la primera parte o el primer párrafo con el segundo y con la conclusión necesariamente, si no, no comunica una idea coherente o comunica parcialmente con coherencia la idea del autor. No es sencillo redactar, o sea, en la elaboración de textos. Sin embargo, es necesario que partamos de enunciados correctamente elaborados, de párrafos correctamente estructurados y de la coherencia que estos deben guardar entre sí para que un texto pueda comunicar una totalidad, pues, de una idea o de una expresión. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Aquí vamos a ver que hay, pues, dos tipos de párrafos en el sentido de su extensión. Podemos tener párrafos largos y párrafos cortos. Muchas veces cuando a nosotros nos piden que redactemos hasta un oficio o redactemos algún texto, de repente nos da como por hacer una lista, ¿no? Y hacemos realmente una lista de oraciones porque no sabemos estructurar. ¿Cómo es que yo voy a medir hasta dónde mis ideas o mis enunciados pueden constituir un párrafo y hasta dónde no? Y a veces nosotros tenemos un párrafo de un renglón y hacemos otro de 2 renglones y otro de 3 renglones y volvemos a hacer otro de un renglón. Y cuando lo queremos leer, como que no encontramos bien a bien la claridad en la coherencia. Cuando tú tienes que entregar un ensayo o un trabajo académico, aunque sea breve, de repente no sabes qué hacer. Los párrafos pueden ser cortos o pueden ser largos, según las necesidades del autor y de lo que éste pretende comunicar. Un párrafo corto puede ir de 1 a 3 enunciados. Esto significa que sí es válido que tengas un párrafo con un solo enunciado. Ajá, es válido. Sin embargo, si no es necesario, pues no, porque entonces si tú vas a tener un enunciado en un párrafo y otro enunciado en otro párrafo y otro enunciado en otro párrafo, no vas a poder establecer la coherencia entre sí y a lo mejor el siguiente párrafo va a fortalecer al primero, pero tú los tienes separados y debieran permanecer en el mismo y constituir un párrafo largo. ¿Alguien quiere leer este párrafo corto, por favor? Es un ejemplo. Sí, los que vean bien. Párrafo corto. Lo forman de 1 a 3 enunciados, ya operando a cientos de personas de cáncer de los pulmones, pero a muchas, en su mayoría grandes fumadores. He tenido que negarme a intervenirlas porque ya no se podía hacer nada. Ok. Es un solo enunciado, si ustedes observan. Solemos con mucha frecuencia confundirnos sobre todo cuando leemos párrafos extensos o párrafos cortos como este. Nuestra confusión radica en que creemos que el después de la coma es una idea totalmente distinta y no es así. El texto va a estar constituido por oraciones o enunciados. El enunciado va, en este caso, desde el inicio, que inicia con mayúscula el párrafo como una de sus características, hasta el punto y seguido. Si ustedes observan aquí una diagonal, esto implica que estamos hablando de un solo enunciado. El enunciado llega hasta donde está el punto. Aquí en el ejemplo del párrafo largo van a visualizar que hay un punto antes de cada diagonal, precisamente porque está delimitando el número de enunciados. Es, pero muy recurrente que nosotros nos confundamos y creamos que un punto y coma nos va a indicar que se trata de un enunciado distinto. Eso no es verdad. De el inicio al punto, o de ese punto a otro punto, estamos hablando de otro enunciado. Varios enunciados pueden constituir un párrafo largo. ¿Qué es lo que tenemos que cuidar? Bueno, pues que esos enunciados realmente pertenezcan a una misma idea, que estén centrados en un mismo tema. ¿Alguien quiere leer este, por favor, de los que están acá más cerca que pueden ver bien? Ajá, porfa. Dice: no voy a fastidiarte con que una gota de nicotina mata a un caballo, sino a un ser humano.
No te diré que 20 cigarrillos diarios acortan la vida de 8 a 12 años, porque tú eres joven y la vida te parece eterna. ¿Acaso ahora te importa que los fumadores inveterados enfermen de cáncer de los pulmones 30 veces más que los no fumadores, o que el cáncer dependa del hábito de fumar de un 95 a un 98%? Los cardiólogos norteamericanos presentaron las siguientes cifras. La edad media de quienes mueren a causa de ataques cardíacos es de 67 años, mientras que los fumadores es de 47. Tienes solo 20 años y esto no te asusta. Sin embargo... Y tiene unos puntos suspensivos. ¿Qué indican los puntos suspensivos? Que continúa, que la idea no está concluida hasta aquí, pero cierra con una admiración ahí. Es como invitando a la reflexión, esos 3 puntos suspensivos. Vemos cómo de punto a punto estamos identificando cada enunciado. Atendiendo a esto que ustedes acaban de leer, ¿cuál es la idea principal? ¿Qué enunciado es el principal aquí? El cáncer les está dando a personas que, bueno, en su mayoría personas fumadoras, y que reflexionemos que como estamos jóvenes no nos importa. ¿Y cuál es el enunciado ahí? El que va de dónde a dónde, por ejemplo. Tú no puedes ver, dice su compañera. No puedo ver. Ok. Tendríamos que identificar un enunciado como enunciado principal. Traigo otros ejemplos para que podamos visualizarlo. Pasamos a la siguiente, por favor. Cada párrafo, corto o largo, debe tener características específicas. 2 características específicas. Una idea principal y una o más ideas secundarias o complementarias. La idea principal es la base del párrafo, por lo tanto, esa idea no se puede suprimir. Cualesquiera de las otras, secundarias o complementarias, se pueden suprimir, pero no la idea central. Por eso ahorita les decía, vamos a tratar de identificar la idea central. La idea principal debe ser estrictamente lo que el autor desea comunicar, es decir, ¿qué quiero yo que tú, lector de mi texto, comprendas? Exacto, ¿qué te quiero decir? Es imprescindible para darle sentido al texto, es lo que les decía, no puedo quitarla del párrafo, es la que debe estar ahí presente, necesariamente. Puede encontrarse, esto es una característica muy importante, que se puede encontrar al principio, en medio o al final del párrafo. No necesariamente nosotros vamos a encontrar la idea principal al inicio, la podemos encontrar en medio o al final. Y las ideas secundarias van a darnos ejemplos, van a darnos algunos detalles o elementos subordinados a la principal que nos permitan comprender. Es decir, es como cuando nos dan las explicaciones, vaya. Si empezamos a hablar de un tema en específico y después encontramos la idea secundaria, pues vamos a visualizar cómo es que una idea se fortalece con las otras. Cuando ustedes hacen un resumen, identifican qué idea en el párrafo. La principal. ¿Y le quitamos qué dicen ustedes? No, ¿cómo dicen ustedes? Así no dicen. Le vamos a quitar la paja, exacto. Las ideas secundarias serían la paja. Las ideas secundarias son los elementos que el autor emplea para redundar sobre la primera idea de manera que quede más clara. De eso se trata. Aquí hay 3 ejemplos en los que se puede visualizar la idea principal y las ideas secundarias. Los colores no nos ayudan mucho en este momento porque no es tan observable. Sin embargo, bueno, pues elijan una en la que puedan identificar la idea principal, en el que quieran ustedes, no corresponden al mismo texto. Ajá, en una, en la que quieran, identifiquen la idea principal. En el primero es, Monterrey es una de las ciudades más industrializadas de México. Existen fábricas de cemento, acero, vidrio y otros productos, más lo que le ha dado el nombre de capital industrial de México. Cuenta con magníficas vías de comunicación que le permiten transportar su producción al resto del país y al extranjero. ¿Cuál es la idea central? Monterrey es una de las ciudades más industrializadas. Obviamente, si yo elimino esa oración, lo demás no dice nada. ¿Sí me explico? Sí. Lo demás es paja, dicen ustedes. Ok, ideas secundarias son paja. ¿En qué posición se encuentra la idea principal? Al principio, ¿sale? Los otros ejemplos,
tiene la idea principal no al principio. Por ejemplo, esta, el central, porfa. Me sentía un joven casi adulto después de traspasar el umbral de la universidad. Me sentía importante y con más conocimientos que los demás. El primer día de la universidad es una experiencia inolvidable. Idea central. Hasta el final. Está al final. El primer día en la universidad es una experiencia inolvidable. ¿Es correcto? Sí. Bien. Traigo un ejercicio para ustedes. El tema se llama Precursores de los invertebrados. Este texto tiene 7 párrafos. Ustedes van a identificar la idea principal y la idea secundaria de cada párrafo en lo individual. Y posteriormente, ustedes ven aquí que hay unas lineecitas del lado izquierdo. El texto está en desorden. Los párrafos no están en el orden que corresponde para determinar la coherencia. Entonces, con un numerito hay que indicar del 1 al 7 cuál es el primero, el segundo, el tercero, hasta el séptimo, ¿sale? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Si tienen alguna duda, pues aquí estoy para que la resolvamos. Les voy a entregar su copia para que realicen su actividad. ¿Cuántos más me gusta? 3, 4 y 5. Están 5 aquí. Y los otros 5 en la fila de atrás. Más pleno. ¿Sí? Concluyen esta actividad en casa para poder verificar sus resultados en la sesión. ¿De acuerdo? Gracias por su atención. Nos vemos mañana. Gracias.